Formas creadas por la música. Antes de terminar este tratado, hemos pensado en el interés que podría tener para nuestros lectores la exposición de algunos ejemplos de otro orden de formas desconocidas, de todos aquellos que no poseen sino los sentidos físicos como medios de observación. Muchas personas han notado que el sonido está siempre asociado con el color, que a las notas musicales corresponden sus colores, los cuales pueden ser recibidos por aquellos cuyos sentidos más refinados han alcanzado ya un alto grado de desarrollo. Generalmente no se ha reconocido que el sonido produce formas, así como también colores. Además, cada pieza de música ejecutada deja tras de sí una impresión de esta naturaleza que persiste durante cierto tiempo y puede ser vista por aquellos que tienen este poder. Una forma de esta índole no es quizá, en la verdadera acepción de la palabra, una forma de pensamiento, a menos que se la tome como pudiera suceder como el resultado del pensamiento del compositor. Llamaba Kandinsky a algunas de sus obras composiciones, composición tal, composición cual, evidentemente evocando la palabra con la que se suele definir las piezas que los compositores elaboran, composición, a menos que se la tome como pudiera suceder como el resultado del pensamiento del compositor, pensamiento expresado por mediación del que la ejecuta. Se convierte, por lo tanto, en aquel que interpreta la obra del compositor en un canalizador a través del cual el compositor nos transmite su forma de pensamiento. Es la única ocasión en la que tal forma de pensamiento que emane del compositor puede llegarnos a través de su intérprete. Pensamiento expresado por mediación del que la ejecuta y por el instrumento del que se vale. Estas formas son muy sorprendentes y su variedad es naturalmente infinita. Cada clase de música tiene su tipo especial de forma, como será la del reggaetón, cuáles serán sus colores. Y el estilo del autor se pone de relieve como con pasmosa claridad en las formas que su música construye, del mismo modo que se manifiesta el carácter de un hombre en su escritura. Del mismo modo que en su escritura, se estudia en ese arte que no recuerdo el nombre, que estudia los detalles de cómo escribe cada persona y que cada elemento, cada rasgo supone que una determinada característica en el temperamento, en el carácter, en la personalidad de aquel que escribe de tal manera. Grafología, creo que le llaman. Otro factor de carácter vario es introducido por medio del aparato con el cual se ejecuta la pieza musical, así como también por el talento del ejecutante. El mismo fragmento musical, si es exactamente ejecutado, construirá siempre la misma forma. Esa es la precisión que caracteriza a la música clásica, a diferencia de otros tipos de música, como el reggaetón, por ejemplo, o el flamenco o donde en la improvisación y en la inspiración de cada momento juegan un rol importante. Eh, Contrataron a Paco de Lucía para interpretar eh, eh, el concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo. Y evidentemente, como él decía, si me han llamado a mí, que soy un guitarrista flamenco, pues lo voy a interpretar a mi manera, como no puede ser de otra forma. Entonces, no podía hacerlo como lo hace Pepe Romero, por ejemplo, gran guitarrista clásico, porque ese, su, eh,
su idiosincrasia como artista flamenco no es la misma. Entonces esto define a la música clásica, la precisión en la interpretación, en transmitir cuál es el mensaje del compositor suele ser fundamental. Esta forma será mucho más grande cuando dicho fragmento sea ejecutado por el órgano de una iglesia o por una música militar y no alcanzaría las mismas dimensiones si la misma pieza fuese tocada en un piano. Es como las voces, ¿no? No es lo mismo cantando cantar el Let It Be yo en el cuarto baño que 10.000 personas cantándolo en un estadio de fútbol. La forma, la proyección de ese cántico pues es mucho mayor porque son muchos los que contribuyen a que se difunda. La perfección de la ejecución es igualmente causa de diferencia y esta es enorme entre la radiante belleza de la forma construida por el trabajo de verdadero artista, perfecta como expresión y como ejecución, y la forma comparativamente triste y confusa producida por el esfuerzo defectuoso y mecánico de un ejecutante inexperto. Todo esto es, recordemos que Kandinsky era músico antes de pintor, ya con 9, 10 años interpretaba grandes composiciones con el violín, creo que era, allá en su Rusia natal. Cada falta de exactitud en la ejecución se reproduce en la forma con un carácter bastante marcado, para dar al clarividente la medida exacta del talento desplegado, del mismo modo que puede ser percibida durante la ejecución por un auditorio atento. Es evidente que podrían llenarse centenares de volúmenes si el tiempo y los medios lo permitieran para reproducir diseños de las formas creadas por diferentes fragmentos de música ejecutados en determinadas condiciones. Aquí solo podemos dar algunos ejemplos. Si la música es buena, dicen un poco más adelante Annie Besant y Charles Webster Leadbeater, los autores de Formas de Pensamiento, este libro que leyera eh, el autor que nos ocupa, Vasily Kandinsky, eh, entre el basileo y la candidez, ese oxímoron tan característico de Basilio, el pintor ruso. Estas formas permanecen en la misma situación durante un tiempo, algunas veces considerable, 1 o 2 horas, 1 o 2 horas cuando menos. Si la música es buena, los efectos de estas vibraciones serán un beneficio para todo hombre, un beneficio. Si la música es buena, en musicoterapia, hay libros, hay tratados de musicoterapia en los cuales se nos explica el efecto benéfico o maléfico que determinados tipos de música causan en sus oyentes. Es decir, no es un tema baladí, no es un tema, no es, sino que dice mucho qué clase de música nos gusta, dice mucho de nosotros, de nuestra salud mental, emocional, de nuestra calidad humana o de nuestra, o de lo contrario. E igualmente, aquí, en qué invertimos nuestro tiempo, en qué tipo de música solemos invertir el tiempo, eso va a tener un efecto sobre nosotros, positivo o negativo, saludable o enfermizo. No hay nadie que no contraiga una deuda de gratitud hacia el músico que ha creado fuerzas tan benéficas. El músico, por lo tanto, se convierte en un sanador, aparte de transmisor de una verdad, aparte de sacerdote de la verdad, como decías Kandinsky, aplicándoselo al artista, y el músico es artista también. Aparte de eso, es un sanador, como muchos sacerdotes y sacerdotisas, aparte de proclamar su fe y de inspirar a sus pueblos, pues también sanaban
con su palabra y con sus manos a aquellos que pudieran estar enfermos. El compositor de genio puede influir en centenares de personas a quienes jamás ha visto, en centenares de personas a quienes jamás ha visto y que jamás conocerá en el plano físico. Y a continuación nos va a hablar de tres compositores: Wagner, Gounod, creo que se pronuncia así, el autor francés que compuso, por ejemplo, Fausto, esa versión del famoso mito, eh, sobre el cual Goethe escribió uno de sus libros más conocidos. Y el otro es Mendelssohn. Mendelssohn, que recordemos, este autor alemán que fue declarado también, si no me equivoco, como artista decadente, autor de arte degradado. Es decir, que corrió la misma suerte que Kandinsky y otros autores, Picasso, Van Gogh, que no eran del gusto del señor del bigotito, el pintor austriaco, que se convirtió en el Führer en 1933. La primera forma representada en la lámina M es relativamente pequeña y sencilla. Vamos a ver cuál es esta lámina. La vemos aquí. La han representado como si se estuviera ejecutando la música en una catedral. Pues según dicen los autores, eh, esto es la consecuencia, esa es la forma de pensamiento que provoca determinada composición de Mendelssohn. Tenemos en ella un bosquejo que representa una especie de globo festoneado con una doble línea violeta. Fijaos los colores, esto va a ser fundamental para inspirar a Kandinsky. Fijaos los colores básicos de los cuales os hablaba en el primer vídeo, significado de los colores. Fijaos cómo son los colores no son lisos. En cada color están todos los colores. Es como el yin y el yang, pero a lo bestia, ya ha llevado al extremo. Mm, en todos y cada uno de los colores están todos implícitamente, no son colores lisos. Por eso de ahí la complejidad, como os comentaba, hay un rojo que expresa amor puro y hay un rojo que expresa codicia, envidia, rencor. Es decir, se pueden expresar con un mismo color aproximado eh, sentimientos, emociones que son completamente distintas. Bueno, a ver qué más nos decía de esta obra de Mendelssohn, Annie Besant y Leadbeater. Si encuentro la página, pues podré seguir leyendo. Dentro del globo se encuentra una especie de dibujo formado por líneas de variados colores que se mueven en una dirección paralela a las líneas violetas, y luego un dibujo compuesto de rasgos multicolores que interpenetran las líneas. Estas dos combinaciones de líneas salen del órgano de la iglesia. Debe ser una pieza interpretada en el órgano, que recordemos es un instrumento de viento, al igual que el piano es un instrumento de cuerda, y por consiguiente atraviesan el techo en su curso, pues la materia física no constituye un obstáculo para su formación. Atraviesan las paredes como los fantasmas, igual que el sonido, pues, igual que las ondas sonoras, pues atraviesan, aunque, aunque se les presente alguna dificultad, atraviesan eh, las paredes, ¿no? En la cavidad central de esta forma flota un cierto número de pequeños semicírculos dispuestos aparentemente en cuatro líneas verticales. Tratemos ahora de ofrecer un hilo conductor que nos sirva de guía para comprender el significado del conjunto que tan abstruso podría parecer a un estudiante novicio. E intentemos explicar de la manera que esta forma viene a la existencia. Acordémonos de que se trata de una melodía de carácter sencillo, ejecutada en su totalidad, y que por consiguiente podemos analizar la forma de una manera que sería
inaplicable a un fragmento más importante y más complicado. Fijaos que está insinuando que Mendelssohn no es tan bueno como otros, o al menos esa es la que da, esa impresión es la que nos da, la que me da. Por lo tanto, aun en el caso presente no nos es posible dar todos los detalles como pronto se verá, sin detenernos ahora en el análisis del festoneado que forma los bordes de la figura, encontramos a continuación una serie compuesta de 4 líneas de diferentes colores azul, rojo, amarillo y verde situadas en la misma dirección. El conjunto de estas líneas presenta un aspecto irregular y tortuoso. De hecho, cada línea está compuesta de fragmentos situados a alturas diferentes y unidos entre sí por líneas rectas perpendiculares. Parece que cada una de estas pequeñas líneas representa una nota musical y que la irregularidad de sus respectivas posiciones indica la sucesión de las mismas notas. Así pues, cada una de las 4 líneas mayores representa el desarrollo de una de las partes de la melodía. Tenemos barítono y bajo en un tono casi simultáneo y que por lo tanto no es de regla cuando se trata de la representación astral de las notas, no es de regla cuando se trata de la representación astral de las notas. Referente a lo que acabamos de decir, conviene una nueva explicación. Aun en el caso de una melodía tan sencilla como la que nos ocupa, hay matices demasiado delicados para ser reproducidos, ni aun de una manera aproximada. Cada una de las pequeñas líneas que representan una nota tienen su color propio, y aunque en conjunto las 4 líneas sean una azul, otra roja, otra verde y otra amarilla, cada una de ellas varía continuamente de color. Están de una manera dinámica variando ese tono. No es algo fijo, no es una fotografía, no es una ilustración. Por eso nos dicen los autores que esto es solo orientativo, una representación orientativa de la forma de pensamiento. Naturalmente los arpegios no son enteramente de color violeta, pero en conjunto se aproxima más a este color que a otro alguno. La dimensión de la forma que se eleva por encima de la torre de la iglesia es aproximadamente de unos 30 metros. Hasta esa altura alcanza presuntamente esa forma de pensamiento. Entonces podemos contar unos 50 metros aproximadamente. Debido a la interpretación de una de las romanzas sin palabras de Mendelssohn, esta forma está caracterizada por la finura de sus partes, verdadera filigrana artística, semejante a la mayor parte de las composiciones de este autor. El conjunto de la forma destaca sobre un fondo de colores centelleantes, que en realidad es una nube que la rodea por todas partes, debido al conjunto de vibraciones que en todas direcciones le acompañan. Y luego nos va a hablar de otra composición, en este caso del autor francés Gounod. La iglesia tiene las mismas dimensiones que en el caso precedente y es fácil ver que la parte superior de la forma se eleva a 200 metros por encima de la torre. A 200 metros, es decir, ya alcanza una altura superior. El diámetro de esta forma es menor, pues hacía algunos minutos que el organista había cesado de tocar. Es decir, esta ilustración representa un momento preciso de la interpretación de la obra. Y el conjunto es en su espléndida perfección flota en el aire. Es en una forma casi esférica, aunque aplanada en los dos polos. Este esferoide es hueco, como todas las formas similares. Parece una obra abstracta enteramente. Este esferoide es hueco y se extiende suavemente alrededor de su centro.
haciéndose al mismo tiempo menos brillante y menos etérea. Poco a poco pierde su consistencia y por último desaparece con el humo. La dorada radiación que la circunda y hace que resplandezca por todas sus vibraciones, por todas sus partes, indica, como en el caso precedente, la suma de vibraciones que ha producido. En el presente ejemplo, domina el color amarillo, cosa que no sucede generalmente en la dulce música de Mendelssohn. En la clase de música, recordemos que el amarillo, cierta tonalidad amarilla representaba, nos comentaban los autores, por ejemplo, en esta estrella de David, representaba una acerada espiritualidad, eh, una expresión de amor espiritual bastante elevado. Esta música no es ya solamente un encadenamiento de melodías, sino más bien una sucesión espléndida de vibrantes armonías producidas por el efecto de los acordes en conjunto, más bien que el de las notas separadas que la componen. Cosa bastante difícil en una escala tan pequeña, por consiguiente es para nosotros más difícil seguir el desarrollo de la forma sonora, pues en este fragmento de mayor duración las líneas se cruzan y se interponen y se interpenetran de tal modo que no podemos percibir sino el resplandeciente efecto del conjunto. Y esta, como nos pasa cuando escuchamos la música, a veces pues en una gran interpretación, en una gran composición, no, no nos enfocamos en cada uno de los instrumentos, sino que somos receptores globalmente de algo íntegro. Y esta debía ser la intención del compositor, lo que deseaba que sintiésemos y lo que podríamos ver si fuésemos capaces de ello. Sin embargo, es posible comprender algo acerca de la materia con que esta forma ha sido construida y nos será más fácil si comenzamos a examinarla en su parte inferior izquierda. La gran cantidad de color violeta que observamos desde un principio representa evidentemente el acorde con que comienza la frase musical y si seguimos la línea exterior de esta circunferencia podremos obtener una idea del carácter de la frase en conjunto. Un detenido análisis nos demostrará la existencia de otras dos líneas paralelas con esta primera línea exterior y observaremos que manifiestan la misma sucesión de colores en una proporción menor. Esta disposición nos indicará la repetición de la misma frase musical en un tono más suave. Un cuidadoso análisis nos permite reconocer un orden real en este caos aparente, y vemos que si fuese posible reproducir con perfección esta imagen gloriosa y resplandeciente, precisaría ser capaz de representarse con exactitud sus más pequeños detalles. Solamente entonces sería posible separar pacientemente este confuso conjunto y se conseguiría establecer el lazo que existe entre cada uno de los exquisitos tonos de color resplandeciente y la nota que lo ha producido. No olvidemos que han indicado muchos menos detalles se han indicado muchos menos detalles en la lámina de Gounod que en la de Mendelssohn. Cada una de las partes aisladas en la figura que nos ocupa posee los detalles que le son propios. En la lámina de Mendelssohn hemos colocado horizontalmente y hemos tratado de demostrar las características de un cierto número de combinaciones en una sola nota, pero para indicar con claridad el efecto producido por un cuarteto, nos hemos servido de una línea de color para cada una de las partes. En Gounod hemos hecho precisamente lo contrario, pues hemos combinado los colores verticalmente y hemos reunido no las notas sucesivas en una nota, sino que por el contrario hemos reunido los acordes en un solo color, si bien cada acorde contiene 6 u 8 notas.
En la forma sonora original, estos dos efectos están combinados con una maravillosa riqueza de detalles. Y pasamos a la tercera lámina, que corresponde, como no, al controvertido compositor alemán Richard Wagner. Esto hace Wagner según Annie Besant y Litvita. Esta forma de pensamiento provoca alguna de sus composiciones. Nadie que haya estudiado las formas de pensamiento musicales puede vacilar en atribuir las maravillosas montañas representadas en la lámina que acabamos de ver al genio de Ricardo Wagner, al genio de Ricardo Wagner. En esa época se solían traducir los nombres Ricardo Wagner, Carlos Dickens, Federico Nietzsche, etc. Julio Verne. Ningún compositor ha creado aún el edificio musical tan vigoroso y tan definido. Tenemos en el caso que estudiamos una vasta construcción en forma de campana. Es inevitable recordar esa mitificación que de este compositor hacía el nacionalsocialismo, ¿no? Pero bueno, recordemos también que ese movimiento también idealizaba los valses de los Strauss, por ejemplo, y eso no he visto que nadie se le coja aversión a la música de estos autores vieneses porque los nazis la adoraran. Ningún compositor, y también recordemos que Kandinsky siente algo especial cuando va a ver la representación de una de las óperas de Wagner, Lohengrin, si no me equivoco, y ahí es cuando siente su deseo de llevar al lienzo eso que Wagner ha sabido llevar al pentagrama. Tenemos en el caso que estudiamos una vasta construcción en forma de campana a lo menos de 300 metros. Ya hemos pasado de esos 50 de Mendelssohn a los 200 de Gounod y a los 300 de Wagner. Y de casi igual diámetro en la base. Esta forma flota en el aire por encima de la iglesia, de donde ha surgido. Como en la música de Gounod, esta forma una cavidad, más difiere en que esta está abierta en su base. El parecido que existe entre esta forma de pensamiento y un conjunto de montañas es casi perfecto. Nos recuerda a las montañas, tal vez esas mismas montañas que conociera a Thomas Mann y que le inspirara su novela de eh, La montaña mágica, donde se expresaba esa metáfora despectiva con respecto a lo que no es tal montaña, que era la llanura. Los que están en la llanura, pues no están en montañas como estas a las que nos invita Richard Wagner, según Annie Besant. Como en la música de Gounod, esta forma una cavidad, pero difiere en que está abierta en su base. El parecido que existe con las montañas, como os comentaba, es casi perfecto. Y está aún confirmado por las masas de agitadas nubes que corren entre los picos y dan al conjunto su misma perspectiva. No nos hemos esforzado en expresar el efecto de las notas aisladas o de los coros. Cada fantástica montaña representa en dimensión, forma y color el efecto general producido por tal o cual parte del fragmento de música visto desde lejos. Es preciso comprender bien que en realidad hay en esta forma, así como en la representada en la lámina de Gounod, tantos pequeños detalles como los que han sido marcados en la lámina de Mendelssohn, y que todas estas magníficas masas de color son construidas por franjas de colores relativamente estrechas que no pueden ser visibles separadamente en el tono gris del conjunto.
Volvamos para resumir a ocuparnos de cada una de estas láminas. En la lámina de Mendelssohn tenemos la reproducción de una forma pequeña y relativamente sencilla, pero muy detallada, puesto que cada nota está, por decirlo así, representada en ella. La lámina de Gounod nos ofrece una forma más complicada, de un carácter diferente pero menos detallado en su totalidad, que está lejos de reproducir el efecto de los acordes en forma y color. Más complicada es la lámina de Wagner en la expresión de una forma mayor. Es la expresión de una forma mayor y más complicada, en la que se ha evitado deliberadamente todo detalle, de manera que manifiesta todo lo más acertadamente posible la impresión del conjunto. No solamente la sucesión de vibraciones armónicas que llamamos música, sino todos los sonidos afectan la materia astral y mental. La materia astral y mental es afectada por todos los sonidos. Tal vez algún día nos ocuparemos de las formas debidas a otros sonidos, pero esto excede los límites de este pequeño tratado. Las personas que se interesen por todo esto, pues nos remite a la obra de Leadbeater titulada El lado oculto de las cosas. No tenemos necesidad de recordar que la vida tiene siempre un lado oculto, que cada uno de nuestros actos, cada una de nuestras palabras y de nuestros pensamientos repercuten en el mundo invisible que siempre está cerca de nosotros. Generalmente estos resultados invisibles son de una importancia muchísimo más grande que los fenómenos visibles del plano físico. No basta vivir, es necesario vivir de una manera inteligente. Mas para vivir debemos saber, y para saber es preciso estudiar. Vasto es en verdad el campo que ante nosotros se extiende. Si queremos entrar en él, recogeremos una rica cosecha de luz. No perdamos el tiempo en las sombrías mazmorras de la ignorancia, y vayamos intrépidamente hacia el glorioso sol de esta divina sabiduría que los hombres de nuestra época llaman teosofía. Bueno, pues estos teósofos nos decían cosas como esta y otras muchas en este libro de la editorial Humanitas, Formas de Pensamiento. Y bueno, para terminar voy a seguir comentando algunas notas de Kandinsky, de su obra De lo espiritual en el arte. Había dicho que la fuerza psicológica del color provoca una vibración anímica, más o menos algo así nos comentaban Annie Besant y Lee Peter. Es la sinestesia lo que ya en medicina se le da esta etiqueta. El color es que según alguna doctora que escuchaba hace poco, me parece que lo comentaba en algún vídeo anterior, es una facultad que verdaderamente está latente en todo ser humano, pero que vamos perdiendo a medida que abandonamos la tierna infancia, esa tierna infancia en la cual pues somos todos expresión de receptividad y nos empapamos de la realidad que nos rodea, y por eso pues hablamos como hablamos, que es decir, la manera en la que hablan eh, la gente de nuestra tierra, gesticulamos, pensamos, todo es aprendido. Todo es aprendido, pero ¿qué haces con aquello que has aprendido? Eso ya es el aporte de la propia voluntad del individuo. Entonces, como decía Annie Besant y Lee Peter, pues si trascendemos la ignorancia que nos hace limitarnos al mero aprendizaje, a la mera emulación, pues nos volveremos creativos a la manera en la que lo fue Kandinsky, por ejemplo. Y esta obra, este texto de por sí es una creación, no solamente sus pinturas. De hecho, a mí me gusta más este libro que sus pinturas, ¿no? Eh, El color es la tecla. Esta es la famosa frase de Kandinsky. El color es la tecla, el ojo el macillo y el alma es el piano con muchas cuerdas. El alma es el piano con muchas cuerdas. ¿Dónde está el alma?
abro los cadáveres y no lo veo. Tampoco ves la música, destroza un piano y busca la música en su corazón, no la encontrarás. De esa misma manera tampoco vas a encontrar el alma, como tampoco vemos las ondas, los miles y miles de ondas de todo tipo que nos rodean y que transmiten información. Y según algunos conspiranoicos pueden incluso transmitir enfermedades, no solamente conspiranoicos, ¿no? Sino que hay doctores que efectivamente apuntan a que el magnetismo que transmiten las ondas de los móviles o otros instrumentos de difusión no son saludables para el organismo físico. Claro que esto no interesa mucho en una sociedad mercantil en la cual y consumista en la cual vivimos. El color es la tecla, el ojo el masillo y el alma del artista es el piano con muchas cuerdas. Él es la mano que con una u otra tecla hace, el artista es la mano que con una u otra tecla hace vibrar el espíritu del ser humano. La pasión por la democracia, la república, el socialismo, son expresión de temer a la anarquía. Bueno, ya lo comenté en alguna ocasión, esa mentalidad. Kandinsky es discípulo de Tolstoy verdaderamente, y Tolstoy, ¿qué es lo que era? Era un cristiano anarquista, un anarcopacifista, como lo era Emerson, por ejemplo, como lo era Thoreau, y tantos otros, ¿no? Esos abolicionistas norteamericanos. Entonces muchas personas piensan, y en cierto sentido yo también, que todas estas, este socialismo, democratismo, comunismo, todos no son más que ismos para que todo siga igual. Y por eso los atentados anarquistas los usa el capitalismo para su beneficio, para decir, mirad, los anarquistas son violentos, quieren el orden te garantiza la seguridad, tienes que estar con el Estado, apoyar al Estado. Entonces se vuelven a favor suya estos atentados terroristas que a principios de siglo, en esta época de Kandinsky, eran muy habituales en Occidente, ¿no? Incluso aquí en España hubo algunos muy sanguinario contra los reyes, que acabó con la vida no de los reyes, sino de muchas personas inocentes que estaban cerca de ellos. ¿Quién no capta el sentido? ¿Quién no capta el sonido de las formas? Quien no capta el sonido de las formas considerará siempre arbitraria este tipo de composición abstracta. Este tipo de composición abstracta. Siempre si no captamos, pues lo veremos como algo arbitrario, ¿no? Aquí tenemos, a ver si encuentro alguna de Kandinsky en esta obra. Bueno, esta de Kandinsky, esta no es abstracta, desde luego. Esta es de su primera etapa. Esta es la guía del Museo Thyssen en Bornemisia, creo que está en Barcelona. Pero aquí tenemos una obra de Kandinsky que sí que es abstracta. Pintura con 3 manchas. Entonces, si no, el artista buscaba en el color puro, desprovisto de referencias figurativas, ese poder de desencadenar un torrente de imágenes y sentimientos que se suele atribuir a la música. El efecto puede verse en el cuadro que vemos de Kandinsky. El producto de la necesidad interior y como consecuencia la evolución del arte son una expresión progresiva de lo eterno objetivo en lo temporal subjetivo. El producto de la necesidad interior y como consecuencia la evolución del arte, la necesidad interior trae como consecuencia la evolución del arte y son una expresión progresiva de lo eterno objetivo
en lo temporal subjetivo, lo eterno objetivo en lo temporal subjetivo. La subjetividad es temporal, es una incapacidad para reconocernos en la eternidad, en la vida que ni empieza ni termina, en aquello que siempre es. Todos los medios, la subjetividad no es nuestras capacidades individuales que nos definen como eh, con una propia eh, identidad personal e intransferible. Eso no es subjetividad, porque eso está en relación con lo global de lo cual se partícipe. Todos los medios son sagrados, dice Kandinsky, si son interiormente necesarios. La necesidad, en muchas doctrinas espirituales, necesidad tiene un matiz negativo. En este caso tiene uno positivo, puesto que se refiere a una necesidad interior, como la necesidad de respirar, como la necesidad de que la sangre circule. Se trata de algo que de manera centrífuga emana del corazón del artista y de todos los que no se saben artistas, pero posiblemente también lo sean. Todos los medios son sagrados si son interiormente necesarios. Ya nos decía y lo comentaba en el primer vídeo que exterioridad es el mundo, exterioridad es evasión, exterioridad es negación de un camino interior que es el único camino vital, verdadero y significativo y creativo. Todos los medios son sagrados y son interiormente necesarios y todos son sacrílegos si no brotan de la fuente de la necesidad interior. Todos los medios son sacrílegos, es decir, todos los medios, da igual el valor de cada medio. eh, para el glotón alimentarse es un vicio. Eh, para el que no es para el que no tiene esa adicción, pues alimentarse es un gozo, evidentemente. Por eso recuerdo algo que comentaba alguien de que los borrachos no, a los borrachos no les gusta el alcohol. Son borrachos porque no les gusta el vino, ¿no? Por eso son borrachos. Entonces es lo contrario de lo que aparentemente de lo que comúnmente se suele decir. Eres borracho porque te gusta el vino. No, es al contrario. No te gusta el vino, por eso eres un borracho. No te gusta el gozo de la alimentación, por eso eres un glotón. No te gusta el disfrute de la sexualidad, por eso eres un lujurioso. Es decir, es exactamente lo contrario de lo que se suele pensar. El arte actúa sobre la sensibilidad y, por lo tanto, solo puede actuar a través de ella, solamente a través de la sensibilidad. Si no hay sintonía, si no estamos entendiendo el lenguaje, si no somos receptores predispuestos a enriquecernos con lo que se nos transmite, pues es como si esa obra de arte no estuviera siendo oída, vista eh, por nosotros. Junto al blanco, que es el silencio vital, el blanco es el silencio vital. Junto al blanco, los colores pierden fuerza. Junto al blanco, los colores pierden fuerza. Junto al negro, ganan protagonismo. Junto al blanco, pierden fuerza. Junto al negro, ganan protagonismo. Fijaos, esto es una evocación de la teoría de los colores de Goethe, que decía, entre otras cosas, aunque yo no he leído ese libro, pero hay documentales, aquí alguno está en YouTube también, que nos habla sobre que la visión se produce porque hay un equilibrio entre la luz y la oscuridad. No es la luz en la que permita de por sí y exclusivamente que se vea, sino que es el equilibrio entre la luz y la oscuridad lo que permite. Y cuando se da ese equilibrio, pues los colores lucen en todo su esplendor. Allí donde hay mucha luz, pues se produce, como pasa en la Costa de la Luz, aquí en Andalucía occidental. La luz es inmensa, especialmente en verano. Entonces deslumbra de una manera que impresiona.
rige ese blanco, eh, con respecto que a través de él, pues como dice Kandinsky, el resto de los colores van perdiendo fuerza. Entonces el blanco impone su imperio. No ocurre así cuando se da ese equilibrio con la oscuridad. Cuando el negro, con respecto al negro, ocurre lo contrario, que ganan fuerza los colores, ganan protagonismo. Y el negro es el vacío de la muerte. Eso es lo que simboliza según Kandinsky. El negro es el vacío. No tiene por qué ser negativo. La muerte es una experiencia eh, permanente en todo aquel que está vivo también, porque estamos muriendo indefinidamente y renaciendo al mismo tiempo. Es decir, forma parte de la vida. El elemento objetivo, y voy a terminar con esto por el momento, el elemento objetivo permitirá que la obra diga en el futuro yo soy, eso es Dios, según muchas tradiciones religiosas, por ejemplo la misma hebrea, yo soy, Dios es yo soy, es afirmación incondicional. Y la obra creativa del artista es una evocación y una emulación de la obra de Dios, del gran artista, por antonomasia. El elemento objetivo permitirá que la obra diga en el futuro yo soy, en lugar de yo fui. Eso es lo que dicen las obras que simplemente dan testimonio de su época, simplemente reflejan la realidad, emulan, imitan, no al creador, sino el mundo, la exterioridad en la cual se desenvuelven. Pues gracias por vuestra atención y hasta pronto.